Y vamos a presentar ahora la entrevista de las 5 de la tarde. Vamos a hablar con el senador del Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera. ¿Qué tal, Charles? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, Andrés. Un gusto estar en comunicación con ustedes y un abrazo a toda la orientalidad que está escuchando ahí del programa de Fogón en Fogón. Un fuerte abrazo y gracias por la comunicación. Ahí está. Bueno, Charles, para nosotros un placer, por supuesto, poder charlar con vos. Algunas de las cosas que tiene, el motivo, el eje central tiene que ver con el puerto. Sí, vamos a estar hablando sobre los acuerdos polémicos, sí, para nosotros, de lo que tiene que ver con el puerto de Montevideo, la terminal de contenedores, etcétera. Pero digo, hay algo que no puedo dejar de preguntarte en el arranque de la entrevista, que es con los datos que veíamos, Uruguay lidera los rankings de muertes en situación sanitaria por el COVID, el grado de desempleo que hay enorme, y estas recomendaciones del grupo asesor científico honorario, GACH, que efectivamente no hay medidas por parte del gobierno nacional, por parte del presidente. Te pregunto, ¿es posible hacer un llamado de atención mayor a todo lo que se viene haciendo hasta el momento? ¿Crees que eso es posible? Y nosotros desde la fuerza política estamos pidiendo que se tomen otras medidas. La situación que estamos viviendo aquí es dramática. Es dramática, es decir, para una población tan pequeña como la uruguaya, tener un promedio de 50 fallecidos por día y un promedio altísimo de contagiados por día es alarmante. Aquí todo lo que nos dicen los científicos, la academia, los médicos, la gente de la salud, todos te dicen que para poder tomar el control de la epidemia tenés que reducir la movilidad por lo menos por 3 semanas. Es lo que te dicen. Pero más te lo están diciendo no ahora, sino que te están diciendo desde el 7 de febrero. El 7 de febrero presentaron un documento en el cual se proponía una serie de medidas que había que tomar, o sino que se iba a desencadenar una situación trágica. No se tomaron medidas y es la situación que estamos viviendo hoy. Se pidió, el 7 de febrero teníamos, para que tengas una idea, teníamos un promedio de 700 fallecimientos. Hoy estamos muy por arriba de los 4.500 fallecimientos. Es decir, es una situación muy compleja. Nuestra sociedad está muy golpeada, y no se toman medidas. Tú decías, no se han tomado medidas para reducir la movilidad, no se han tomado medidas para apoyar a las familias, no se han tomado medidas para apoyar a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios, y por algo son los números alarmantes que tenemos, que en un año tenemos 100.000 nuevos pobres, en un año tenemos 60.000 puestos de trabajo destruidos, en un año tenemos 40.000 pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas empresas que cerraron. Y la gente de la salud que está, el sistema está trabajando, está saturado. Claro. Entonces estamos en una situación compleja. Desde el punto de vista del Frente Amplio, las medidas que podemos tomar, ayer estuvo reunida nuestra mesa política, lo que nos mandató nuestra mesa política es iniciar lo que se denomina convocar a responsabilidad política al Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional. Y lo que podemos tomar son medidas de acciones en lo que tienen que ver, medidas legislativas. Y eso es lo que nos proponemos analizar en el correr de esta semana, las acciones legislativas que vamos a desarrollar. Hay que denunciar esta situación, y hay que tomar medidas de convocatoria de responsabilidad. Lamentablemente, esta situación en Uruguay con esta coalición derecha que nos gobierna tiene un blindaje mediático muy fuerte. Hay un acuerdo con
con la clase poderosa del Uruguay, y eso también complejiza aún más la situación, ¿no? Entonces estamos viviendo una situación en sentido sanitario, económico y social dramático. Porque además, como te decía eso, ¿no? Somos una sociedad muy pequeña y todos tenemos una familia, un amigo o un conocido que ha pasado por esta situación, digo, es decir, que perdió un hermano, que perdió un amigo, que tiene una persona contagiada y que, bueno, es compleja la situación. Ahí está, clarísimo, Charles. Estamos dialogando con Charles Carreras, senador por el Frente Amplio del Uruguay. Estamos siguiendo de cerca lo que tiene que ver con lo que para nosotros es un polémico acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa Catoen Natie y con la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, ¿sí? La pregunta que te hago, Charles, tiene que ver con el cambio de autoridades en el Ministerio de Transporte, ¿sí? La salida, en este caso, de Eber, bueno, el cambio, digamos, de ministerio al Ministerio del Interior. ¿Esto modifica los pedidos que surgieron de las comisiones que analizan en el Senado? Sabemos que se hicieron pedidos que tienen que ver con buscar, digamos, información, transparencia a estos acuerdos. Y hasta ahora, por lo menos, yo no tengo referencia de que estos informes hayan llegado. Vos nos podás aclarar en qué situación están y si esto ha modificado en algo o en parte la modificación del Ministerio de Transporte. No, para nada modificó, es decir, esos acuerdos son absolutamente ilegales, son por afuera de toda normativa constitucional y legal en nuestro país. Es entregar la puerta de ingreso y salida de los contenedores en Uruguay, entregarle a una empresa privada, pero además sin una ley que lo habilite, creando lo que es un monopolio privado. Eso es absolutamente ilegal. Y eso parte a partir de una situación de una amenaza de juicio y de una situación conflictiva que se venía dando en el puerto de Montevideo, donde, bueno, el gobierno nacional opta por este camino, que es absolutamente ilegal. Nosotros por ahora lo que estamos es en la tarea legislativa de convocatoria de autoridades, de los empresarios involucrados en la situación. Hemos solicitado a través de acceso a información pública conocer toda la documentación, porque a nosotros se nos dijo que existían informes jurídicos, informes económicos, y por ahora no aparece ninguna documentación. En un primer momento el ministro Heber nos dice existen informes jurídicos, los mejores juristas del Uruguay informaron sobre esta situación. En la siguiente comisión nos dice que no existen informes jurídicos, no existe un informe contable, es decir, que diga qué fue lo que el país puso en juego. Aquí no existe esa documentación, por ahora no hemos tenido acceso, se nos ha dicho que existe, pero bueno, estamos esperando. Lo que sí estamos planteando es que bueno, que vengan los involucrados. Esta semana, por ejemplo, vinieron 13 empresas, 13 navieras, las empresas más importantes del país y del continente, que están relacionadas con la operativa del puerto, y la gran mayoría de esas empresas te dicen, bueno, que esta situación los va a afectar, que desde las casas matriz ven con mucha incertidumbre y preocupación cómo se va a negociar, que se crea un monopolio a favor de una única empresa y que eso va a complejizar muchísimo la situación. Y bueno, lo que estamos haciendo es ahora, la semana que viene, se va a invitar a Montecom, que es una de las empresas que es perjudicada, pero no es solamente Montecom, sino que hay otras empresas que están perjudicadas, y la semana del 16 de junio va a ir la empresa Catoen Natie, y después, bueno, vamos a invitar a las autoridades. La intención nuestra es, bueno, seguir analizando esto, pero es una situación muy compleja, es decir, porque se privatiza el ingreso y el acceso de contenedores al país, se pierde soberanía
porque hay algo que el ABC de un gobierno, el ABC de una Administración Nacional del Puerto es que pueda dictar sus reglamentos, que pueda dictar su normativa. En ese acuerdo que se llega entre Uruguay y esta empresa Qatarnatí, adentro del acuerdo, adentro de lo acordado está el reglamento atraque de buques. Es decir, en el futuro, si el Uruguay quiere modificar el reglamento atraque de buques, le tiene que pedir autorización a esta empresa. Es algo que es ilógico, es irracional, no tiene ninguna razón de ser para el Estado de Derecho. Es decir, que se haya acordado eso. Realmente es una situación muy compleja la que estamos viendo, y lo que te hace también es eso, ¿no? Es decir, dar el principal ingreso y salida de mercaderías del Uruguay a una empresa privada hasta el año 2081. ¿Y qué se pidió cambio? Nada, no se pidió cambio nada, porque se dice que se acordó una inversión que es la mayor inversión en el puerto de Montevideo, 455 millones de dólares, pero es una inversión que va a ser beneficiosa para la empresa. Pero además no solamente eso, sino que es una parte de esa inversión está condicionada a los intereses y a las necesidades de la empresa Qatarnatí. Entonces eso lo que hace es nos preocupa muchísimo toda esta situación que se está viviendo. Claro, empresa que por otra parte estaba en venta, ¿no? Hace poco tiempo, digamos, atrás. Sí, en el año 2017 había iniciado la intención de enajenar su actividad en Uruguay. Se inició un procedimiento, bueno, luego lo dejó sin efecto. También está eso, ¿no? Si uno no está valorizando una empresa para luego venderla, ¿no? Claro. Son las preguntas que uno se hace. Porque ¿qué valor tiene esa empresa? Es decir, esa empresa tenía una concesión, todavía tenía una concesión vigente hasta el año 2031. Es decir, se negocia antes de vencimiento de plazo, porque teníamos 10 años para negociar esta contratación. Y yo creo que eso se negocia 10 años antes con una amenaza de un juicio que nunca llegamos a conocer cuáles son los argumentos jurídicos y económicos para esa demanda, esa famosa demanda de 1.500 millones de dólares. Se amenaza de esta forma porque también hay otro dato que se conoce poco, es decir, que en el gobierno anterior se había comenzado a aplicar una cláusula que era la cláusula de rescisión con el contrato con esta empresa. Porque si tú tenías 3 incumplimientos continuos, configurados legalmente, tú podrías rescindir el contrato. Y ya el año pasado se iba a configurar el 3er año de incumplimiento. Por eso fue que se inició esta negociación tan rápida. Para que ustedes tengan una idea, la demanda se inicia en octubre del 2019. Allí se tiene que abrir un plazo de negociación, y antes que se venciera el plazo en febrero del 2020, se vuelve a enviar una nota haciéndole acuerdo de ese proceso conciliatorio que había que hacerse al Estado, a las autoridades actuales y a las autoridades entrantes. Es decir, también uno ve esas cosas que también son datos de la realidad que te llaman mucho la atención. Exacto. A nosotros nos preocupa porque es como el otro día te decían estas empresas navieras y agencias marítimas que fueron a la Comisión de Transporte. Esto no es solo que me va a atacar a mí, sino es decir, que puede complejizar mi situación, sino que va a complejizar la situación del importador, del exportador. Pero en el caso del importador, después ¿quién le va a terminar afectando? El bolsillo de los uruguayos, porque uno va a trasladar el precio al producto, al consumidor final. Claro. Entonces realmente es una situación que llama la atención porque se actuó como si fueran los propietarios. El gobierno nacional, el que hoy está en las figuras los gobernantes la mayor parte es una coalición de derecha, pero la mayor parte de esa coalición son integrantes del Partido Nacional.
y hacen parte del herreísmo. Están actuando como si fueran un patrón de estancia. Esto es mío, entonces yo veo que esta es la mejor forma de solucionar este conflicto y lo arreglo. Pero eso es cuando tú estás tú sos un privado. Si tú sos un empresario privado y sos el dueño del puerto, y bueno, y querés hacer esta concesión, darle la llave de entrada y salida a las mercaderías del Uruguay, lo puedes hacer si sos un privado. Pero si sos un público, si sos el Estado, tú tenés que pedir una autorización legal. Y de acuerdo a nuestra Constitución, desde 1934, porque ahí fue cuando se modificó la Constitución, en el 34, antes del 34 el Parlamento por mayoría simple podía crear un monopolio. Y en la década del 30 se creó ANCAP, y ahí y se llegó hasta dar un golpe de Estado en ese momento en nuestro país, porque los herreristas y los riveristas no estaban de acuerdo con la política que se venía desarrollando, porque crear ANCAP con un monopolio de combustible privado hacia favor de ANCAP estaba afectando algunos intereses de algunos privados. Entonces se modificó la Constitución y se dijo, bueno, para crear monopolios se necesitan 2/3 de votos. Es decir, para crear un monopolio en Uruguay, para hacer eso que hicieron en el puerto, necesita una ley especial con 2/3 de votos. Ellos no tienen esa mayoría. Entonces esa es la primer gran ilegalidad. Claro. Y después, bueno, hay otras ilegalidades, múltiples ilegalidades allí. Parte del Partido Colorado dice que hay que solucionar esto a través de una ley. Nosotros lo que decimos es que esto es una situación ilegal y si quieren crear una ley, ahora es reconocer toda la ilegalidad que se creó en torno a esta situación. Pero es una situación compleja donde se está dando la llave a un negocio multimillonario, porque eso es multimillonario este negocio, a cambio de nada a un privado. Y nosotros, bueno, tenemos temores por el futuro del país, porque la puerta de desarrollo, una de las puertas de desarrollo del Uruguay es el puerto, y eso puede tener un efecto negativo. Ahí está, es clarísimo, Charles, lo que comentás, y te pregunto, nos queda nada de tiempo, pero digo, te tengo que preguntar con respecto a, ¿es posible revertir estos acuerdos ya sellados, firmados? ¿Hay alguna posibilidad, una puerta? Y en principio nosotros desde el Frente Amplio vamos a llevar adelante todas las acciones que estén a nuestro alcance. Eso está definido, estamos trabajando y estamos analizando la situación. Yo veo que en principio dejar sin efecto estos acuerdos es muy difícil, porque es caer en responsabilidad. Claro. Es decir, porque tú en el momento que firmaste este acuerdo, tú estás reconociendo, como Estado uruguayo, tú estás reconociendo que incumpliste algunas normas. Entonces, bueno, esa demanda que yo te dije, 1.500 millones, que no tenía ningún asidero, bueno, a partir de ahora, con estos documentos firmados por el Estado uruguayo, esta empresa tiene una demanda que el Estado uruguayo le reconoció esos incumplimientos y tiene la posibilidad de hacernos un juicio por un valor de 1.500 millones de dólares. Lo que era una situación que no tenía ningún asidero, porque nosotros estuvimos analizando con expertos de que no tenía ningún fundamento esta demanda. Hoy, con este documento firmado, a espaldas, sin comunicación, sin ninguna transparencia, a espaldas de los intereses nacionales, a espaldas de la opinión pública, esto hoy le da un cheque, por decirlo de alguna manera, es un cheque de 1.500 millones de dólares. Es decir, rescindir este acuerdo es pagarle 1.500 millones de dólares a la empresa Catornatí. Clarísimo. Charles Carrera, senador del Frente Amplio y participante y también militante del Movimiento de Participación Popular del Uruguay. Te agradecemos mucho la participación, Charles, te agradecemos, y por supuesto no va a pasar oportunidad para que puedas otra vez estar aquí, y por supuesto una vez que pase esta aplanadora, si te tenemos en Buenos Aires, poder estar aquí en el estudio de la radiográfica y compartir una charla ahí, bueno, sobre lo que tiene que ver sobre el Uruguay, sobre la región. Muchas gracias, la verdad que es un gusto estar en comunicación con ustedes, y ya nos vamos a dar un abrazo personalmente. Ahí está, pasaba mucha fuerza. Ahí está, pasaba. Grande, y ya
ya nos tendremos viendo. Ahí está, Charles. Pasaba Charles Carrera, senador por el Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular del Uruguay, hablando sobre esta situación compleja de los acuerdos entre el gobierno nacional y la empresa Caton Nattier en el puerto de Montevideo.